ese entonces. Siempre escribo en cartas, nunca escribí en imprenta. Vamos a hablar un poco sobre lo que es prevención, prevención y control de infecciones, y un tema muy importante, higiene de manos. ¿Ya? ¿Quién se anima a hablar sobre un concepto de higiene de manos en salud? ¿Alguien? Ahí, el que No, lo que tengo en mano voy a preguntar. Concepto de higiene de manos. Sería la desinfección de la parte palmar de las manos. En realidad de todas las manos. Y todas, o sea, la dorsal. Entonces, hay un lema importante que nosotros hablamos donde yo trabajo en Clínica Las Américas, que salvar vidas está en tus manos, ¿ya? Y eso principalmente con el personal de salud. Porque la principal medida para evitar infecciones intrahospitalarias o infecciones asociadas a servicios de salud es la higiene de manos, ¿ya? Hay un concepto importante que ustedes tienen que abordar, que la higiene de manos se da en varios momentos cuando atendemos a un paciente, ¿ya? No es solo esa higiene de manos que aprendieron en cirugía, que tienen que hacer una metodología con sus cepillos. Actualmente hay material, inclusive insumos modernos en que se necesita repasar un poco menos, pero esta higiene de manos es algo rutinario que ustedes tienen que pasar, ¿ya? Lo tienen que realizar en el momento adecuado, en el tiempo adecuado y con la técnica adecuada. Y para no olvidar, ¿cuándo cae el 5 de mayo? Lunes, ¿no? Entonces, el Día Mundial de la Higiene de Manos es el lunes, ¿ya? Entonces vamos a hacer una actividad, entonces lo lemas la actividad de ustedes, el grupo predisponente va a valer puntos, entonces pueden organizar grupos. Vamos a hacer una feria sobre higiene de manos, principalmente para sus compañeros, ¿no? Que no saben realizar adecuadamente una higiene de manos. Hablando de salud, dentro de las instituciones, dentro de los hospitales hay metas internacionales para la seguridad del paciente. Es que necesito realizar varias medidas para evitar hacer daño al paciente, darle seguridad al paciente. Una primera noción en la medicina es, lo primero que tengo que hacer al paciente es no hacerle daño, ¿cierto? Entonces, hay metas en las que se cumple esto para evitar riesgo y disminuir riesgo en el paciente para provocar algún tipo de lesión. La meta 1, ¿ya? La meta 1 es identificar correctamente a los pacientes, ¿ya? Entonces, en varias instituciones tienen que identificar al paciente porque hay errores gruesos en los que podemos hacerle daño al paciente. Un ejemplo, a mi hermana la operaron hace unos 15 años y una cirugía de columna y necesitaba uso de opiáceos, de morfina, por la gran cirugía y el gran dolor que provoca luego la cirugía. Y era una habitación compartida de 2 pacientes, ¿ya? Y mi hermana se quejaba de dolor, y con razón, ¿no? Le dolía la columna, le dolía y no pasaba nada. Entonces nosotros nos quejamos con la parte médica y la parte de enfermería. Y la paciente al lado estaba feliz, sin dolor, tranquila, en su mundo. Y nos dimos cuenta que la morfina que debería haber recibido mi hermana lo recibía la paciente de al lado. Entonces hay un problema, ¿no? Identificar correctamente al paciente. En todas las instituciones debemos identificar al paciente. La mayoría colocan una pulsera donde colocan el nombre completo, la edad, la fecha de nacimiento para identificar. Si queremos administrar un medicamento, realizar un procedimiento, identificamos al paciente, cómo se llama,
vemos sus manillas y observamos la etiqueta de nuestra medicación. Esta medicación debe dárselo a este paciente, ¿ya? Entonces debemos identificar el nombre. Esa es la primera meta. La segunda meta es mejorar la comunicación efectiva. Esto quiere decir cuando tenemos algún dato que revelar, tenemos que tener una comunicación efectiva. Y eso es muy importante porque ustedes lo van a vivir cuando estén en los hospitales. Llaman de laboratorio a enfermería, a piso, llaman, ustedes responden, un interno, siempre, cuando hay un problema siempre está metido el interno, ¿ya? Entonces llama, el interno contesta y le dice: doctor, la paciente de la cama 8 tiene 8 de potasio. ¿Y el interno qué dice? ¿Está bien o está mal ese 8 de potasio? Solo ella. Está elevado, ¿no? ¿Cuánto es el valor normal de potasio? Solo ella. Yo cuando hable de alguien, digamos, para que responda, solo va a responder, ¿ya? Bien, 3.5 a 5, 5.5, está bien. Entonces, cuando el laboratorio le habla al interno, ¿cómo se llama? Fernando, los Fernandos son buenos. Cuando le habla al interno y le refiere un resultado, entonces debemos tener una comunicación efectiva, tenemos que, sea verbal o telefonía, tenemos que escuchar, escribir, leer y confirmar. Entonces, el que recibe va a anotar: paciente de la cama 212, potasio 8, y eso tiene que comunicar a su superior, en este caso un residente o un médico de planta, ¿ya? Lo tiene que anotar. Porque si no lo anota, ¿qué pasa? Se olvida, no da el resultado al inmediato superior, no se corrige esa hipercalemia, el paciente puede desarrollar algo grave, principalmente una arritmia, ¿no? Entonces el paciente se puede morir si él no transfiere ese dato. Dentro de la meta 2 de mejorar la comunicación efectiva, se debe escuchar, escribir, leer y confirmar y transmitir esa noticia que se recibe, ¿ya? La meta 3 es mejorar la seguridad de medicamentos de alto riesgo, eso principalmente de medicamentos que se debe dar con mayor seguridad, principalmente opiáceos y otra medicación que puede comprometer la mala administración de ese medicamento al paciente, entonces se debe resguardar. La meta 4, el procedimiento correcto, se maneja protocolo de tiempo fuera en el paciente, esto no hay quirófano, ¿ya? ¿Qué quiere decir, digamos? Un paciente, digamos, ¿escucharon el caso del oncológico? Un paciente con un cáncer renal. Entonces, hay un niño, cáncer renal, tenía comprometido el riñón derecho, no lo identifican correctamente en el prequirúrgico, entra el cirujano y le saca el izquierdo. Se dan cuenta cuando ven el riñón macroscópicamente, pero este riñón no tiene nada de eso. Verificamos la historia clínica, no era el derecho. Eso es la meta 4, el procedimiento correcto, identificar dónde van a entrar, ¿ya? En algunos lugares, inclusive cuando hay amputaciones, el mismo paciente identifica dónde van a amputar, dónde van a operar, ¿ya? La meta 5 es lo que vamos a hablar hoy. La meta 6 es reducir el riesgo de daño del paciente por causa de caída. Aunque ustedes no lo crean, los pacientes se caen un montón en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud, se caen. Entonces hay medidas para evitar y evaluar y reevaluar los niveles de riesgo de los pacientes que pueden caerse con mayor facilidad o mayor probabilidad, ¿ya? Y la meta 5 es la que nos atrae a nosotros para hablar dentro del tema de hoy, que es higiene de manos y los tipos de prevención de control de infección, que es reducir el riesgo de infección asociada a la atención sanitaria. ¿Cuál es la principal medida para disminuir el riesgo de infección intrahospitalaria? Es Lavado de manos. Lavado de manos o higiene de manos, ¿ya? Es sinónimo. Entonces, la principal medida que van a hablar, o la principal medida que van a realizar cuando tengan un aumento de infección intrahospitalaria, ustedes tienen que abocarse en higiene de manos. ¿Será que se están lavando la mano los médicos, los fisioterapeutas, las enfermeras, las auxiliares de enfermería? Entonces, se tiene que evaluar mediante una campaña permanente de lavado de manos. Y dentro de eso vamos a hablar, dentro de la infección intrahospitalaria,
Este es un dato de la OMS que habla que para el año 2050 vamos a tener así alrededor de 10 millones de personas que se van a morir al año por infecciones por microorganismos multiresistentes. O sea, para el 2050 vamos a tener bacterias que no vamos a tener tratamiento. Hace 5 minutos recibí un cultivo de un paciente que tiene una pseudomonas multiresistente. Resistente a todo. Entonces, esa es nuestra realidad, que en un futuro vamos a desarrollar microorganismos multiresistentes y no vamos a tener un arsenal terapéutico para luchar contra ellos. Y esto va a estar dentro de los hospitales, en los centros de la terapia intensiva, va a estar estas bacterias localizadas, o esta bacteria, virus o otro parásito, van a estar localizados dentro de la unidad de hospitalización. Hay un estudio que se realizó, se tomó muestra en todos estos puntos rojos y se evaluó cuánto puede permanecer un microorganismo, ¿no? No se ve bien, ¿no? Ya, se lo voy a pasar. Pero habla, ahora sí. Habla sobre los microorganismos, la duración que puede estar en un medio inerte. Un medio inerte significa en la cama, en el monitor, ¿ya? Entonces, y estas son las referencias, ¿no? Entonces, habla sobre el tipo de bacteria y cuánto tiempo puede permanecer o persistir en un medio inerte. O sea, vean, Acinetobacter puede durar de 3 días a 5 meses. Mycobacterium tuberculosis puede quedar de 1 día a 4 meses y así subsecuentemente muchas bacterias pueden quedar mucho tiempo en un medio inerte. Entonces, si ustedes están cerca del paciente, están en el monitor, toca el monitor y está la bacteria, ustedes pueden transmitir ese microorganismo a otro paciente. Pero además de bacterias hay virus. Hay virus que pueden persistir también en un medio inerte y que se puede transmitir. Vean, el virus del VIH puede durar más de 7 días, ¿no? Virus de influenza que está de moda, de 1 a 2 días, ¿no? Hay otro tipo de virus, como el rotavirus, de 6 a 60 días. El coronavirus, más de 3 horas, ¿no? El citomegalovirus, más de 8 horas. Virus de hepatitis A, mirá, de más de 1 hora a 60 días. Entonces, hay diferentes tipos de virus que pueden persistir en un medio inerte y se puede transmitir mediante transmisión de contacto. Algo que tienen que tomar en cuenta de la higiene de manos son 3 características. Ustedes deben realizarlo en el momento adecuado, en el tiempo adecuado y en la técnica adecuada. ¿Cuáles son los momentos adecuados para la higiene de manos? Son 5 momentos. Y eso se lo tienen que saber de memoria porque ustedes lo van a realizar día a día. Cuando vayan a las prácticas, cuando entren al internado y en su vida médica continua hasta su muerte, tienen que realizar los 5 momentos de higiene de manos. ¿Cuáles son los 5 momentos? Son 2 antes y 3 después. El primer momento es antes de tocar al paciente, se tienen que higienizar o lavar la mano. El segundo momento es antes de realizar una tarea limpia y aséptica, se tienen que higienizar la mano. El tercer momento, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, higienizarse la mano. Cuarto momento, después de tocar al paciente. Y quinto momento, después del contacto con el entorno del paciente. Es decir, por más que no lo toque al paciente, pero sí toco el entorno, entro al cuarto, toco la mesa, toco el monitor, se tiene que higienizar la mano. Entonces, estos son los 5 momentos. 2 antes y 3 después. ¿Ya? De memoria se lo tienen que saber. Y además de eso, tenemos que saber el tiempo que vamos a hacer la higiene de manos. No es lo mismo, hay 2 tipos de higiene de manos. Uno con alcohol en gel y otro con agua y jabón. ¿Quién no tiene un alcohol en gel? A ver. Ya, punto. ¿Quién tiene alcohol en gel ahorita? Yo tengo. Pero yo tengo líquido, no es alcohol en ¿Cuándo? gel. Ah, eso no es alcohol en gel. Sí. Ya. Punto. Pregunta para los dos. ¿Cuál es el alcohol líquido que sirve para la higiene de manos? Sí. Sí. Ahora, higiene de manos, ¿lo podemos hacer con alcohol? Sí, pero ¿cuál es el que realiza una verdadera higiene de manos? Cuando está al 70%. ¿Ya? Menor a eso se toma, ¿ya? Mayor a eso te mata, ¿ya? Y 70 es para higienizar la mano.
corto. Es alcohol isopropílico. Pero tiene que tener, cada uno de ustedes tiene que tener su alcohol en gel, porque ustedes están yendo a la práctica, van a ver pacientes, entonces tienen que tener ello, ¿ya? ¿Sí? Sí. Entonces, pero el tiempo difiere, ¿verdad? Dentro de lo que se habla higiene de mano, tienen que tomar muy en cuenta de que el alcohol en gel y todo lo que es agua y jabón difieren en el tiempo. Alcohol en gel dura 20 a 30 segundos. Agua y jabón 40 a 60 segundos. Fácil, ¿no? Uno dura medio minuto, el otro dura un minuto. ¿Ya? Es el tiempo. Alcohol en gel 20 a 30, agua y jabón 40 a 60. Entonces sabemos el momento, el tiempo y ahora la técnica. ¿Cuál es la técnica correcta? La técnica para realizar la higiene de manos, tanto por fricción que es con alcohol en gel o con agua y jabón, es la misma. ¿Ya? Es la misma. Y aquí se puede ver, digamos, palma, dorso, entre los dedos, entre los dedos, pulgar, las uñas y se termina, ¿ya? Entonces, es la misma la técnica. Eso yo se lo voy a pasar en el grupo de WhatsApp, los documentos que pregona la Organización Mundial de Salud sobre cómo se realiza la técnica correcta, tanto con higiene de mano, tanto con alcohol en gel o agua y jabón, ¿ya? Lo que difiere es lo que es en el tiempo, ¿no? Lavarse con agua y jabón es la misma técnica, ¿no? La misma técnica que con alcohol en gel, solo que tarda un poco más, ¿no? Además de eso necesitamos otro tipo de infraestructura, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Con alcohol en gel se elimina la mayoría de los gérmenes, hay menor tiempo que precisa, o sea, necesita menor tiempo. La disponibilidad del producto está en cualquier lugar. Generalmente en los hospitales que vayan deberían tener su dispensador de alcohol en gel. Si no lo tienen, ustedes deberían tener en su mandil, ¿ya? Su alcohol en gel para realizar la higiene de manos en el momento adecuado, en el tiempo adecuado y la técnica adecuada. Tiene una buena tolerancia a la piel, poca alergia a lo que es el alcohol en gel. Y no se necesita ninguna infraestructura particular, porque si vos necesitas hacer agua y jabón, tenés que tener tu lavamanos, tu toalla, tenés que tener agua, entonces esto te facilita mucho. No, nada, sin brillo, sin olor, sin sabor, ya. ¿Cómo lavarse las manos? Cuando es con agua y jabón, siempre olvidarse, si usted siente que su mano está pegajosa o ven que está sucia, agua y jabón. ¿Ya? Cuando entren al baño, cuando salgan al baño, es agua y jabón, ¿no? Eso es lógico. No van a salir del baño a hacerse con alcohol en gel, ¿no? Cuando tiene infecciones por espora, como infecciones por clostridoides difíciles, antes llamados clostridios difíciles, es agua y jabón. Se puede usar los sanitarios y agua y jabón. Algo importante, ¿ya? Cuando realicen higiene de manos con alcohol en gel o agua y jabón, uñas cortas, ¿ya? Las uñas cortas. Evitar usar esmalte y sin anillo, ¿ya? Sin anillo, sin pulsera, ¿ya? Todo soltero, ¿ya? ¿Por qué? Porque interfiere en la buena higiene de manos. Si necesitamos, tenemos anillo, tenemos pulsera, tenemos reloj, no nos va a ayudar a realizar una buena higiene de manos. Porque la idea de la higiene de manos es eliminar el 100% de todo tipo de bacterias, virus en la mano y evitar la transmisión a otros pacientes. Entonces tenemos los 5 momentos, no se olvide los 2 antes y los 3 después, ¿no? Eso se lo voy a pasar, ¿no? No se olviden que tenemos la zona del paciente, ¿no? El entorno del paciente se entiende que está colonizado por el microorganismo del paciente. Si un paciente viene con una infección, la tendencia es que el entorno también esté con el mismo tipo de microorganismos. Si ustedes vienen, no tocan al paciente, pero tocan el pedestal, tocan el monitor, o tocan otro utensilio, se tiene que lavar la mano.
¿Cuál es el objetivo? Uno de los objetivos es interrumpir la transmisión de gérmenes por medio de las manos. ¿Ya? Una de las principales transmisiones de un microorganismo de un paciente a otro paciente por las manos. Esa es la manera directa. Hay manera indirecta, ¿no? Por el estetoscopio, por termómetro, digamos. Pero el principal es por las manos. Entonces, el principal objetivo es evitar la transmisión de los gérmenes por medio de la mano entre el área asistencial y la zona del paciente, entre la zona del paciente y el área asistencial, así viceversa, a un punto crítico con riesgo de infeccioso para el paciente, y desde la sangre y los fluidos corporales hacia el paciente. La idea es prevenir. ¿Qué vamos a prevenir? La colonización del paciente por ese microorganismo, la diseminación de patógenos potencialmente multiresistentes, prevenir infecciones causadas por este microorganismo y prevenir colonizaciones e infecciones a los profesionales de salud. Además de proteger al paciente, ustedes van a protegerse a sí mismos y protegerse a su familia. Entonces, no se olviden realizar la higiene de manos. Estos son los objetivos, los 5 momentos y la recomendación del consenso. Eso lo van a leer en casa. Los 5 momentos. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes? Antes, el primer momento, ¿cuál es? Antes del contacto directo con el paciente. Entonces, si nosotros vamos a evaluar a un paciente, van a realizar la anamnesis, examen físico, tomarle los signos vitales, se tienen que higienizar las manos. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica, ustedes van a ir a colocarle un catete central, van a tomar una gasometría, colocarle una sonda urinaria o cualquier cosa, tienen que higienizarse la mano. Después de exposición a fluidos corporales, realizan un procedimiento que usted tiene en contacto con fluido del paciente, se tienen que higienizar la mano. Después del contacto con el paciente, examinaron al paciente, vieron al paciente, tocaron al paciente, higiene de mano. Después del contacto con el entorno del paciente, ustedes entran, monitorean, están en la terapia intensiva, van, tocan el monitor, tocan la máquina de asistencia ventilatoria mecánica, se tienen que higienizar la mano porque tocan el entorno, ¿ya? Y la idea es interrumpir esa transmisión de paciente a paciente, ¿ya? Esa interrupción nos va a ayudar a evitar la infección intrahospitalaria. Una buena higiene de la mano en el momento apropiado y de la manera adecuada puede salvar vidas. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, no se olviden de realizar la higiene de manos. La única pregunta que tienen que no es la sigo. Este va a estar en su primer examen práctico, ¿ya? ¿Cómo lavarse las manos? ¿Cuál? No se van a ir todavía. Hasta las 9:30. Y las 15 minutos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre prevención y control de infecciones, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la quinta meta internacional para el paciente? ¿Cuál es la quinta meta? La quinta meta. Lavado y higiene de manos. No. Reducir el riesgo de infección intrahospitalaria. ¿Cuál es la principal medida? Higiene de manos. ¿Hay otras medidas? ¿Cuáles? Vacunación, bien, sí. Ustedes como futuro médico, el que va a ir a la práctica diaria, deberían tener vacunas, ¿no? Obligatorias. La influenza anual lo deberían tener, la de COVID lo deberían tener. ¿Qué? Hepatitis B deberían tener. ¿Ya tienen? ¿Y por qué no? Ustedes saben que el virus que más transmite a nivel intrahospitalario es la hepatitis B, digamos. La vacuna más eficaz para la transmisión de enfermedades es la hepatitis B, digamos. Ustedes, si van a la práctica médica, van a ver pacientes, van a estar dentro del hospital en su internado, en su residencia, deben tener una protección para la hepatitis B. ¿Quién tiene la vacuna para la hepatitis B? ¿Hicieron su titulación? Anticuerpo, anti-HBS, ¿no? No sabes si está protegido. O sea, sí tengo 2 dosis, pero Son 3. sí tengo 2 dosis. ¿Quién tiene 3 dosis?
¿Se hizo su titulación? ¿Quién tiene entre dos? ¿Se hizo su titulación? ¿Cuándo salió? ¿Cómo? ¿Cuánto salió tu titulación? ¿Cuándo salió? ¿Qué? Pero si dijo sí, Pero, o sea, sí sé que se hicieron, pero no sé la verdad. te vacunaron, Sí, las 3 veces. pero te hicieron una prueba para verificar que si fue efectiva la vacuna. ¿Dónde te hicieron? En el centro de salud, Los Olivos. No hacen ese proceso. Eh, Ya está charlando. Entonces, ustedes se tienen que vacunar, ¿ya? Son 3 dosis y después de un mes se debe hacer se debe hacer la titulación. La titulación significa que ustedes hayan formado los anticuerpos contra el antígeno en superficie de la hepatitis B, ¿ya? Entonces, anti-HBs, y eso debe ser mayor de 10 unidades internacionales. Si está mayor o igual a 10, están protegidos. Si está por debajo de eso, se tiene que hacer un booster, una nueva revacunación. Pero generalmente la mayoría hacen su pico alto, ¿no? Y eso se debe hacer periódicamente porque si usted está en contacto permanente con paciente, con fluido, usted tiene un riesgo de hepatitis B. Pero además de la vacunación hay otras medidas de prevención. Los EPP, los equipos de protección personal. O sea, nosotros debemos usar equipos de protección personal en algunos casos específicos para protegernos y proteger a nuestros pacientes. Y para eso debemos tener una noción de lo que son los tipos de aislamiento, ¿ya? Precauciones de aislamiento. Entonces, cuando tenemos la sospecha o el diagnóstico de una enfermedad infecciosa, debemos evaluar si merece ir a un tipo de aislamiento de ese paciente y qué tipo de EPP debemos usar para protegernos a nosotros mismos y también proteger a otros pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo, llega un paciente con una sospecha o diagnóstico de tuberculosis. ¿Qué tipo de EPP voy a usar? ¿Ah? No. Tiene que usar una máscara, pero es especial, es el N95. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo sé que dentro de la fisiopatología, el paciente que tiene tuberculosis va a generar pequeñas gotículas menores de 0,5 miligramos que va a flotar en el aire por 1 a 2 horas. Y que si yo entro sin un medio de protección adecuado como un N95, yo puedo inhalar esa partícula y puedo contagiarme. Entonces, si tenemos la sospecha de diagnóstico de una tuberculosis, tenemos que saber que el EPP correcto que vamos a usar es un N95. Ahora que está de moda la influenza H1N1, 22 muertos hay por si acaso en Santa Cruz, todos adultos mayores, que se vacunen sus abuelos, sus padres, y ustedes vacunen porque ustedes pueden transmitirle ahí. Si tenemos un paciente con influenza, ¿qué debemos usar? ¿N95? No, barbijo, solo barbijo, porque sé que ese paciente al toser, hablar, estornudar o realizar un estornudo, digamos, va a liberar una gota que va a caer cerca de él de 1 a 2 metros. Y con solo utilizar el barbijo voy a prevenir eso. Pero hay otras infecciones más complejas, ¿ya? Varicela, una varicela diseminada en paciente inmunodeprimido. Yo sé que ese paciente tenemos que dejar un aislamiento por gota, usar barbijo y por contacto. Porque ese virus se puede transmitir tanto por el estornudo y también por el contacto de mano. Y así múltiples patologías, ¿ya? ¿Qué? Hay una patología pertusis, Bordetella pertussis, ¿qué provoca? Coqueluche, tosferina. Entonces, ¿se debe dejar al paciente en aislamiento? Sí. ¿Qué tipo de aislamiento? Gotas. ¿Por cuántos días? 5 días desde el inicio de un tratamiento eficaz. Después de eso podemos liberar el aislamiento. Entonces, son nociones de cada enfermedad patológica tiene algún requerimiento, algún tipo de aislamiento. Infecciones por clostridoide difíciles. Eso, a veces usted va a escuchar, ¿qué será eso? Es una infección muy común, una infección intrahospitalaria muy común en que se observa que el paciente se puede infectar de esa bacteria y que le va a provocar diarrea. Y el paciente se puede morir. Y cuando identificamos, tenemos la sospecha de un paciente que tenga una infección por clostridoide difícil, debemos dejarlo en aislamiento de contacto.
Y la higiene de manos no es con alcohol en gel, es con agua y jabón. Entonces cada patología infecciosa tiene sus particularidades, ¿no? Algunas, la gran mayoría se dejan en aislamiento, hay otros tipos de patologías que no necesitan aislamiento, solo la higiene de manos. Eso lo vamos a pasar en el transcurso de hasta la 10 de la noche. Entonces, dentro de la introducción, la infección asociada a la atención de salud, que son las IAS, se pueden prevenir y controlar con medidas generales y específicas. ¿Cuáles son las medidas generales para prevenir IAS? Higiene de manos, la principal medida, pero también hay otras medidas. Uso de equipo de protección personal, lo que ya hablamos de EPP. La higiene respiratoria. ¿Cuál es la higiene respiratoria? ¿Ah? Sí, pero igual que su compañera allá que está con influenza y no nos quiere contagiar, usa pues su barbijo, pues, ¿no? Si yo tengo síntomas y tengo que ir a un lugar, deberían evitarlo, la verdad. Pero si tienen que ir sí o sí porque su profesor lo va a aplazar, ya no tienen que usar barbijo. Si vas a estornudar, tenés que taparte. Entonces son medidas de higiene respiratoria. Hay prevención de accidentes con punzocortantes, entonces cuando estén en el hospital van a ver que va a haber muchos accidentes por punzocortantes, entonces ustedes tienen que hacer medidas de prevención para evitar eso. Manejo y equipo, desecho y ropa del paciente, entonces tienen que tener un buen manejo de eso. La limpieza y desinfección de dispositivos y equipo biomédico para evitar infecciones hospitalarias. Además de eso, preparación adecuada de medicamentos, manejo cuidadoso de fármacos multidosis, medidas de prevención basada en mecanismos de transmisión y medidas de prevención específicas según la localización de la IA, serían medidas específicas. ¿Ya? Esto es más complejo, vamos a pasarlo más general. ¿Y cuál es el objetivo de todas esas medidas? De higiene de manos, EPP, aislamiento, todo eso. El objetivo es cortar la cadena de transmisión de los microorganismos, evitar pasar ese microorganismo de un paciente a otro. Entonces en el hospital llega un paciente con coqueluche, la idea de mandarle un aislamiento respiratorio por gotas es para evitar que ese paciente que llega por coqueluche se lo pase a un paciente que llega por un infarto. Entonces esa es la idea de realizar todas esas medidas para evitar infecciones asociadas a los servicios de salud. ¿Y cuáles son los principales modos de transmisión? Es fácil. El modo de transmisión de la infección asociada a servicios de salud más importante y frecuente son dos: contacto y respiratorio. El contacto, que se divide en contacto directo, que de mano a mano, y el contacto indirecto son con otro utensilio, es decir, con el estetoscopio, termómetro, tensiómetro. Entonces son medidas indirectas que pueden pasar un microorganismo de un paciente a otro paciente. Y el respiratorio, que se divide en transmisión por gotas y aerosol. Fácil, ¿no? ¿Cuáles son algunos tipos de infecciones asociadas a servicios de salud más frecuentes? Las bacteremias asociadas a catéter intravascular central. El paciente que tiene un catéter central puede producir una bacteremia, una infección asociada a ese catéter. Las neumonías asociadas al ventilador, pacientes en uso de ventilador, hay un porcentaje alto o una chance alta de que el paciente tenga una neumonía asociada a eso, al respirador. La infección urinaria asociada a sonda vesical y la infección de sitio quirúrgico. Son los cuatro principales, ¿no? Infección de sitio quirúrgico cuando llega a una cirugía limpia. Un paciente que llega a una cirugía por limpia, una hernia. El paciente tiene una hernia, se va a operar, tiene que hacer una cirugía, no se debe infectar porque es cirugía limpia. Claro, si llega con un megacolon, tiene que sacarle el colon, esto no es cirugía limpia porque en el colon hay bacterias, la microbiota puede contaminar. Entonces, cuando hay infecciones de sitio quirúrgico es cuando hay cirugía limpia, cirugía cardíaca. El paciente va a una cirugía cardíaca, tienen que colocarle un implante de marcapasos, tienen que colocarle una prótesis valvular, mecánica, biológica, entonces no debería haber infección, ¿ya? Se debería hacer todas las medidas de prevención para evitar esas infecciones. Entonces, ya hablamos de higiene de manos, vamos a hablar de los modos de transmisiones, los EPP y los aislamientos, ¿ya? Higiene de manos ya hablamos. Una vez, limpiarse las manos, ¿ya?
Vean, algo interesante es lo que se debe hacer una campaña permanente de higiene. Vamos a hacer esa campaña en la facultad, ¿ya? Lavarse las manos. Porque no todos saben, ¿ya? Voy a mandar un link de un curso que es obligatorio para todos, se deben hacer, ¿ya? Es un curso que van a entrar, van a ver video interactivo, algunas prácticas y tienen que dar examen, ¿ya? Lo tienen que aprobar. Los que no se aprueben no dan examen. Entonces, debemos hacer una campaña. ¿Qué vamos a hacer en la campaña? Concientizar lo que es la higiene de manos. Vamos a traer este aparatito para que veamos si hacemos correctamente la higiene de manos y vamos a difundir nuestras ideas a toda la universidad, ¿ya? ¿Cuáles son los modos de transmisión? Pues ya ahora, ¿no? Entonces, vamos a hacer un spoiler, ¿ya? Vamos a dar los modos de transmisión, lo que ya hablamos anteriormente, cuáles son las vías de transmisión, los factores de probabilidades, los tipos de EPP, cómo nos vamos a colocar los EPP y los tipos de aislamiento, ¿ya? Entonces, estos son los 4 tipos de aislamiento, eso lo vamos a hablar en la próxima clase. Y vamos a mandar en el grupo el curso que van a realizar y vamos a programarnos para hacer una campaña de higiene de manos la próxima semana. Eso lo voy a dar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Duda, pregunta? Sobre las prácticas, doctor. Disculpe, doctor, ¿los grupos de cuántas personas podríamos hacer? Yo creo de máximo 15 personas. Pueden hacer varios grupos. ¿Ya? La idea es que concienticemos lo que es la higiene de manos. Yo le voy a mandar en el WhatsApp ¿cómo se llama? Las recomendaciones que hace la OPS y voy a mandar el curso que van a realizar y a partir de ideas que nazcan, a partir de esos datos que nazcan ideas de qué quieren hacer. ¿Ya? Una hacer un grupo de 15 o de 20 personas y hoy vamos a trabajar aquí para comenzar el lunes a hacer una campaña de higiene de manos dentro de la universidad. La práctica lo vamos a comenzar de esta semana a la próxima, ¿ya? Lo vamos a dividir. La lista. O sea, por grupo, nos Digamos, de 5 tenemos que seguir esta clase en la parte. De 5, viernes. ¿Dónde vamos a ir? A Casa Grande, ¿no? No, vamos a cambiar esos horarios, ¿ya? La idea es hacer un horario de 6:30 para más tarde, para hacer un grupo más reducido, teórico-práctico, y otros grupos los vamos a dividir en horas, digamos, grupos generales de 6:30 para adelante de la tarde, que son teórico-prácticos, más teórico que práctico, y vamos a dividir, son 160 ustedes, entonces vamos a dividir grupos más pequeños para que vayan al mediodía. ¿Ya? ¿Ah? Pero de lunes a viernes van a poder, ¿no? Un día por lo menos. De lunes a viernes. De 1 a 3. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, ¿ya? Primero hagan los grupos de higiene de manos. Esta semana vamos a hacer higiene de manos y la próxima semana vamos a empezar la práctica, ¿ya? ¿Y eso qué es? Yo creo que va a enviar, digamos, todo eso. Solamente hay que entender y dar ese examen y pasarlo.